La gloria es para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes en esta noche. Gloria a Dios. Voy a invitarles para que ahí en sus Biblias pueda abrir en el Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 11. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Alabado nuestro Dios. Aleluya. La palabra dice de la siguiente manera, y leemos la palabra en el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así podemos honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, dice la palabra de la siguiente manera. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo perezco de hambre. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido en misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos,
porque tu hermano era muerto y ha redimido, y se había perdido y es hallado. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Señor, en estos momentos que vamos a hablar de tu palabra, Señor, que tu palabra sea glorificada en este lugar, Señor. Dios, abre el pensamiento, el entendimiento, abre nuestro corazón. Señor, que podamos captar lo que usted quiere decirnos en esta preciosa y maravillosa noche. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento en esta noche. Ya. Quiero predicar bajo el tema volviendo en sí. Amén. Amén. Gloria al Señor. Esta parábola, este narrativo que hace Jesús, muchas veces nosotros la tomamos como una predicación evangelística, ¿verdad? Amén. Amén. Y qué bueno, porque esta predicación o esta enseñanza o este capítulo y estos versículos nos enseñan muchas cosas muy hermosas. Amén. Pero Jesús le estaba hablando a una audiencia. Amén. Y la audiencia que le estaba hablando, y si podemos mirar más atrás, dice en el versículo 1, dice así: Gloria a Dios. si acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír, Se acercaban a Jesús. y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99? Déjenme arreglar un poquito aquí porque estamos, no sé si es el... Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Ya dejó, ¿verdad? Tenía que sonar a duro. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Alabado nuestro Dios. Entonces, él estaba hablando a la audiencia, no le estaba en sí hablando, gloria al Señor, de los que estaban afuera. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No le baja porque acá el control es acá, hermano. Allá no hay problema. No, porque es que este le manda el sonido. Gloria al Señor. Póngalo ahí donde estaba. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, él estaba hablando a esta audiencia, a pecadores, a fariseos, y le estaba hablando a aquellos doctos en la ley. Algunos murmuraban. Algunos decían: recibe a pecadores y come con él, porque esa es la persona religiosa. Y eso eran de los que estaban en el templo, alabado nuestro Dios. Entonces, él estaba refiriéndose a la oveja que se había extraviado. A la oveja que estaba con las 100, que eran 100 y que estaban en el rebaño. Pero llegó el momento que esta oveja se salió del rebaño y el pastor se dio cuenta que le faltaba una oveja. Amén. Esta parábola del hijo pródigo es la misma, Aleluya. pero narrada de otra expectativa o con otro, gloria al Señor, otro personaje. Aleluya. Y vemos que el hijo estaba en la cima. Pero el hijo empezó a sufrir obstinación. Amén. 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 En el versículo 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Amén. Gloria al Señor. Le entró la obstinación. Le entró esa obstinación por experimentar lo que había más allá, fuera de la casa de su padre. Amén. Pero también vemos que dentro de que él estaba en la cima, empieza a tener un descenso. Amén. Y encontramos egoísmo. Amén. Porque mira el versículo 13, dice la palabra: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Amén. Si usted ve que este fue egoísta con el padre, Amén. se fue lejos para que no supiera de él. Se rebeldizó, llegó y empezó, dijo: yo egoísmo, yo que estoy metido en esa casa, allá me dicen cosas. Usted no ve que los hijos a veces le ponen así. Amén. Es que allá sí me regañan, es que allá sí me exigen, y que allá esto, gloria al Señor. Pero consideró él de irse en obstinación y llevar también el egoísmo, y empieza a tener un descenso. Aleluya. ¿Ve? Gloria. Y cuando experimentó el egoísmo, experimenta la separación. Amén. El versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, ya vamos a comer, a leer la segunda parte, se fue lejos a una provincia apartada. Se separa, porque eso hace el pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Amén. El pecado separa al ser humano de Dios. Y cuando el hombre empieza a experimentar el pecado, él automáticamente tiene que alejarse de Dios. Hay una separación, y muchas veces nosotros decimos: ¿por qué Dios te separaste de mí? O ¿por qué tú no estás conmigo? Pero nosotros somos los que huimos y nos separamos de Dios. Alabado nuestro Dios. Pero, amado hermano, dice el versículo 13 también que entró en la separación, entró la sexualidad. Amén. O sea, tener relaciones no debidas, tener apetito sexual. Gloria a Dios. Y eso hace, cuando el hombre es obstinado, cuando entra el egoísmo y cuando llega la separación entre él y Dios, Amén. llega el desorden sexual. Gloria a Dios. Y miren lo que dice el versículo 13. Dice, en la tercera parte: y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Amén. Porque mire que dice la palabra acá, que el hijo pródigo, el hijo mayor, le dice, pero cuando vino este hijo, tu hijo, que ha consumido tus bienes, el versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, o sea que había experimentado el desorden sexual. Amén. Entonces, empieza a experimentar eso. Cuando entra la obstinación, cuando entra el egoísmo y cuando entra el desorden sexual, viene la destrucción espiritual. Amén. El versículo 14 que dice: Aleluya. gloria al Señor. Miren lo que dice el versículo 14 para que entiendan mejor. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hermano, nosotros hoy podemos estar en la cima. Amén. Yo te estoy hablando no de fama ni estas cosas, te estoy hablando de un nivel espiritual. Y está bien que llegan momentos que son momentos donde no, lamentablemente gloria al Señor, lo hemos experimentado, pero hermanos, es duro. Gloria a Dios. Aleluya. Pero déjeme decirle que cuando llega esto,
Y cuando no venimos en sí, cuando nos reconocemos, Amén. entonces viene la destrucción espiritual. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Esto le puede pasar a cualquiera de nosotros. Amén. El apóstol Pablo dijo, el que cree está firme, mire que no caiga. Amén. Le puede pasar a mí, Dios no lo permita. Le puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí en esta noche. Cualquier hombre de Dios, hombre que de pronto un predicador, un gran pastor, un evangelista, le puede pasar. Amén. Ahora, también dentro de este descenso, encontramos que este hijo, ojo, no dejó de ser hijo. Amén. ¿Ve? No dejó de ser hijo. Encontramos que este hijo tuvo una humillación de sí mismo. Amén. Mire que el versículo 15 dice, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. ¿Qué necesidad tenía de arrimarse? Amén. Si en la casa había mucha abundancia de pan, Amén. era un hombre, su padre, un hombre muy rico, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Lo más degradante que podía llegar en ese momento era de que un judío, de un israelita, un hijo de Dios, y fuera a apacentar cerdo. Alabamos a nuestro Amén. Dios. Aleluya. Eso hace el pecado. Gloria a Dios. Eso hace cuando nosotros queremos experimentar lo que está allá afuera. Amén. Primero entra la obstinación, segundo el egoísmo, la separación entre Dios y la persona, entra el desorden sexual, la destrucción espiritual y la humillación de sí mismo. Amén. Gloria a Cristo. Esto es triste. Gloria a Dios. Por eso el consejo que siempre le doy a los hermanos donde vamos, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Amén. El evangelio no es para jugar. El evangelio es para vivirlo, el evangelio es para atesorarlo en nuestro corazón. Amén. Entonces, también podemos mirar en el versículo 16 que también llega algo, gloria al Señor, que experimenta todo ser que está en la cima espiritual, y cuando empieza a experimentar le llega el hambre. Amén. Y muchas veces hasta el hambre literal. En este caso yo te quiero espiritualizar este versículo, gloria al Señor, y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Era tan triste, Gloria a Dios. tan triste que este hombre se humilló a sí mismo a apacentar cerdo y ahora quería comer la comida, porque ¿quién ha creado cerdo aquí? ¿No? ¿No han creado cerdo? Amén. Gloria a Dios. Usted sabe que la comida de los cerdos se le echa en un estado de descomposición. Amén. Y este hombre deseaba meter la mano dentro, ¿cómo le decimos nosotros acá? Desperdicio. Desperdicio. Por allá donde estuvimos una vez, por allá le llamaban aguamasa, más agua. Entonces, este hombre deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos. Deseaba comer, porque eso hace el pecado, amado hermano. Esto hace el enemigo, llevar al hombre a una degradación. Gloria a Dios. Lo lleva a qué? A que sienta todas estas cosas. Mire, déjeme decirle que muchas veces llega el orgullo y nos sentimos grandes. Y empieza, cuando llega el orgullo, la altivez, entonces empezamos a qué? A descender. Amén. Hay quienes cuentan como este hijo pródigo, que no dejó de ser hijo. Dice el versículo 17 que este hombre dice, y volviendo en sí, que es el tema, Amén. y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de pan? ¿Cómo le parece? Amén. Y yo aquí perezco de hambre. Amén. Amén. Este hombre vuelve en sí. Este hombre se acuerda que era hijo.
por eso le digo que el que es oveja, hermano, se cae y se levanta. Gloria a Dios. Aleluya. Pero el que es cerdo, no, hermanos, busca el comer. Gloria al Señor, busca el charco, busca el lodo. Gloria a Dios. Entonces, dice que hay un reconocimiento. Entonces, cuando Él desciende, pero Él vuelve en sí y empieza a ascender. Amén. Lo importante aquí de esta parábola, Él empieza a descender. Amén. Perdón, ascender. Gloria al Señor. Dice que viene el reconocimiento. La Biblia dice que el que reconoce y se aparta alcanza misericordia. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Este hombre reconoce y empieza a tener una resolución. Empieza a decir, en el versículo 18 dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ve? Gloria al Señor. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ya él dice, bueno, está bien, lo perdí. Gloria al Señor, de pronto el estatus de ser un hijo. Ahora yo quiero ser un jornalero, yo quiero estar ahí cerca de mi padre y quizá me perdone, alabado nuestro Dios. Amén. A mí me gusta una historia muy bonita que la canta un grupo Fortaleza, creo que es. Que sobre esta parábola, y le dice que al padre le manda una carta y dice, Padre, si me vas a perdonar o si tienes la intención de perdonarme, al frente de la casa hay un árbol, yo quiero que en una de las ramas pongas un pañuelo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, él dice que vaya sorpresa cuando él empieza a llegar a su casa. Vio que el árbol no tenía un pañuelo, dice el cántico, que estaba forrado en puros pañuelos blancos. Gloria a Dios. Porque eso hace el Señor. Amén. El Señor nos perdona. El Señor nos da la esperanza que hemos perdido por causa del pecado. Gloria a Dios. Ahora, este hombre tuvo el reconocimiento y empezó a tener una resolución, pero podemos encontrarlo en el versículo 19 que dice, ahí dice arrepentimiento. Amén. Él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Y sucesivamente él empezó a decir esto, y dice el versículo 20, dice el regreso. O sea, encontramos aquí el regreso, dice, y levantándose vino a su padre. Porque muchas veces nosotros decimos, no, Dios no nos perdona. Tantas cosas que Dios nos dio hoy, no, yo no creo. Pero aquí esta parábola está enseñando del perdón. Amén. Amén. Está enseñando el reconocimiento. Que mientras nosotros volvamos en sí, no vamos a tener pérdida, Amén. sino que vamos a ser personas levantadas, gloria al Señor. Entonces, encontramos también que dice que el regreso, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos le vio su padre y fue movido en misericordia. ¿Verdad que sí? Amén. Aleluya. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. No como el jornalero, sino como hijo. Mi hijo ha llegado. Y empezó a besarlo. Y empezó a decirle, yo te estaba esperando. Yo tenía un dolor en mi corazón. Porque yo cada vez que miraba hacia la calle por donde te fuiste, yo veía que tú no veías. Esos días se me convirtieron. Esos años me convertían como en eternidad. Yo te estaba esperando. Yo te tenía las puertas abiertas. Yo estaba programando. Y lo que he programado antes que tú vinieras, yo lo voy a hacer esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Pero encontramos, dentro del regreso, encontramos la reconciliación. Amén. Dice que fue movido en misericordia. Igual a nosotros, ¿verdad? Porque vamos a mirar los que somos nosotros. Nosotros representamos el hijo mayor. Porque a nosotros
Nos duele cuando Dios levanta a alguien. Porque a nosotros nos duele cuando ese hombre que fue al pecado, ese hombre se revolcó en la inmundicia, Dios los levanta y los pone ahí para exhibirlos, para avergonzar a los sabios, hermanos. Amén. Aleluya. El hijo mayor dice, miren lo que dice. ¿Qué dice? El 26, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿quién era aquel? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Este criado este es uno de los hijos, gloria al Señor, o de los hermanos espirituales. Dice, él está porque los recibió bueno y sano. Amén. Gloria a Dios. Pero dice que se enojó. Amén. Dice el 28, entonces se enojó y no quería entrar y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y miren, empieza a decir lo que decimos nosotros. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, cuánto yo he predicado, cuánto yo he evangelizado, cuánto yo he ido allá a pelear esa batalla, Señor, cuánto, y esto y tú, a mí no me exhibes, tú a mí no me levantas, tú no, esto, pero mire lo que dice la palabra, cuando encontramos en el versículo 13, o 12, perdón, vamos al 12, dice la palabra, ¿qué iba a decir? Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la palabra, ¿qué dice? Y les repartió los bienes. No que les repartió el bien al menor, sino que a todos dos les repartió por igual, o quizás por el mayor, le dio otra porción mejor. Pero este hombre en el 28 lo encontramos, estimado hermano, diciendo en el 29, dice, ¿cuántos? Le dijo el padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Nosotros representamos el hijo mayor, el que no le gusta que se levante aquel que de pronto resbaló. Gloria a Dios. Donde nosotros debemos tener un corazón, por eso él dice, aprended de mí. Amén. Cuando nosotros aprendemos del Señor, nosotros nos gozamos con el Señor. Sabemos, amados hermanos, que muchas veces, alabado nuestro Dios, que uno sabe que de pronto aquel se fue al pecado, se fue a la inmundicia, y estuvimos cantando y estuvimos adorando a Dios y cayó, pero se levantó. Debe ser un motivo de gozo y de alegría, de poder regocijarnos, porque este se había muerto, pero había redimido. Aleluya. Qué triste, pero lo hay. Amén. ¿O no lo hay? Amén. Ah, mire, se fue y revolcó allá en Mires. Y yo aquí, que soy, alguna vez dijo alguien, ¿y yo qué? Yo que estoy aquí, ¿qué? ¿Qué? A veces nosotros, esto hay que tener mucho cuidado. Dios levanta el que menos usted cree. Amén. Levanta el hermano más humilde, la hermana más humilde. Quizá de pronto no sepa expresarse, no sepa mucho hablar, o de pronto no es de pocas palabras, pero Dios lo levanta para exhibirlo, para Dios honrarlo, y nosotros debemos estar gozosos. Amén. Gloria a Dios. Gozosos, hermano, y decir, amén, hermano, estamos contigo, gloria al Señor. Dios hizo una obra grande y poderosa en ti, alabado es Jesús, tú eres grande, Dios es grande y poderoso, así como te levantó, yo creo que un día me va a levantar a mí, gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vemos el regreso y la reconciliación. Gloria a Dios. Pero algo importante aquí, hermano, que muchas veces queremos entrar al cielo como sea. Y al cielo no se entra como sea. Amén. En el cielo se entra en santidad. Amén. Dice la palabra del Señor que este padre le dio al hijo ropas nuevas. Amén. ¿Qué dice el versículo 22? Dice, pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido y vestirle.
lo dejó con la misma vestidura. Porque en la segunda parte dice, ¿qué dice? Perdón, disculpe. En el 23 dice. El 24, ¿qué dice? Porque mi hijo muerto ha redimido. Se había muerto físicamente, literalmente, no. Se había muerto espiritualmente. Y le dice, porque mi hijo muerto y ha redimido. Se había perdido. Se había ido a una provincia apartada a vivir perdidamente. Pero dice, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Primero le cambió la ropa. Dice, sacar el mejor vestido y vestirle y poner su anillo, un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esto representa de la ropa, representa la santidad. No podemos pretender entrar al cielo como sea. Gloria al Señor. Entonces, hubo un regocijo. El 24 hubo un regocijo. Dice la palabra del Señor. Dice, y comenzaron a regocijarse. Alabado es nuestro Dios. Entonces, estimado hermano, gloria a Dios. Entonces, quisiera hablar un poquito de las joyas que le entregaron al hijo pródigo. Tenemos tiempo, ¿verdad? Quiero hablarte del hijo pródigo y su tipo de pecador redimido. Los pasos descendentes y ascendentes del prójimo. Cristo escribe al Padre y coloca el anillo de la reconciliación de la mano del Hijo que regresa. Pablo amplía el pensamiento y muestra las bendiciones maravillosas que le llegan al pecador reconciliado. Entonces vamos a ir a Romanos, capítulo 5. ¿Qué contiene este anillo? Capítulo 5, versículo 1 en adelante. Encontramos primero paz. Dice el versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este anillo de reconciliación trae paz. Pero también, como segunda parte, trae acceso a Dios. Dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos acceso. Pero también tenemos esperanza. En la segunda parte dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que a nosotros se nos pone un anillo. Y este anillo tiene, gloria al Señor, 8 joyas. Y ya vimos 3 joyas: paz, acceso y esperanza. Pero también trae gozo en la esperanza. ¿Qué nos dice el versículo en el versículo 2? Porque también tenemos entrada por la fe en la gracia en la cual estamos firmes, nos gloriamos, o sea, gozo, nos gloriamos en la esperanza. Como también en el versículo 3 dice, gozo en el sufrimiento. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué dice otro poquito? ¿Qué dice? La paciencia prueba y la prueba esperanza.
También podemos mirar en el versículo 4 la perseverancia. Y nos habla de la paciencia, perseverancia, perseverar, tener paciencia. ¿Ves? Estas son las joyas que el Señor nos da. Cuando nosotros llegamos a los pies, Él nos da el anillo de la reconciliación. Gloria a Dios. Aleluya. Lo primero que hace es poner un anillo. Póngale vestido nuevo y póngale calzado y mate todos los toros gordos. Porque estaba muerto y ha revivido. Amén. Pero también podemos mirar que también tiene un carácter. En el versículo 4 dice, la prueba, o sea, prueba el carácter, Amén. hace el carácter. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ves? ¿Sí ve? ¿Sí ve que tiene mucho que darnos este pasaje? Nosotros lo aplicamos. La oveja perdida se lo aplicamos. Pero estaba hablando de las ovejas. Amén. Él no estaba hablando de cabritos, ni estaba hablando de cerdos, ni estaba hablando de lobos, ¿no? Estaba hablando de las ovejas. Esa oveja que va y peca. Esa es la que estaba refiriéndose, gloria al Señor. Entonces, estimado hermano, ya pudimos mirar esta joya. Esta joya trae paz, acceso a Dios, gozo en esperanza, gozo en el sufrimiento, esperanza, carácter, moldear carácter. Y dice que trae perseverancia. Y esto es la reconciliación del hombre para con Dios. Amén. ¿Se entendió algo? Amén. Gloria a Dios. ¿No entendió? Si no entendió me dice y lo repetimos nuevamente la enseñanza. Alabado nuestro Dios. ¿Qué dice? ¿Sí entendió, hermano? No repetimos otra vez. Gloria al Señor. Alabado nuestro Dios. Entonces, hermanos, el Señor es bueno. Amén. El Señor es maravilloso. Él quiere reconciliarnos para con Dios. Él nos reconcilió con su muerte. Amén. ¿Por qué no servirle? ¿Por qué no amarle? Gloria a Dios. Hay que amarle, hermanos. Qué lindo es amar al Señor. Por eso hay un canto que dice, qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo estaba perdido y Él vino y me halló. ¿Qué va a decir? Con sus tiernas manos Él me acarició. Él nos ama tanto, gloria al Señor. Hasta aquí vamos a dejar, hermano. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu misericordia. Señor, pedimos en esta noche que usted se glorifique de una manera poderosa en el nombre de Jesús.